Menuda semana movida llevamos en el mundo cripto. Bitcoin con un retroceso de un 17% y eso ha hecho que las altcoins se vuelvan absolutamente locas. Todo esto lo avisábamos en anteriores vídeos en el canal, pero ahora lo que vamos a ver es qué está sucediendo en el mercado y cómo podemos aprovecharlos. Al final siempre hay que tener la mejor información para tomar las mejores decisiones, así que sin más dilación nos vamos para el gráfico. Bien chicos, como siempre os digo, hay que tener siempre una visión macro del movimiento, ¿vale? Porque Bitcoin haya retrocedido un 17%, no hay que obviar que llevamos desde mínimos un casi 370, sí, por ahí 380% de subida, o sea, una barbaridad. Desde la ruptura de esta tendencia principal, esta línea estructural, los analistas ya preveían que en cualquier momento el precio iba a explotar. Lo que nos está sorprendiendo a todos es esta subida tan parabólica que lleva. Esto en los puntos en los que estamos puede ser muy peligroso y lo vamos a comentar ahora por qué. Así también repasando un poco esta visión macro, aquí en esta zona de aquí, que viene siendo el 10 de enero, fue cuando salió la aprobación de los ETF. Como veis, aseguró volatilidad, la noticia estaba descontada, por tanto tuvo un retroceso. Pero al final a mucha gente se le olvida por qué es beneficiosa esa salida de los ETF, y no es simplemente porque el ETF es una posibilidad o un abanico abierto para que otra gente pueda entrar en el activo. Va aún más allá, es decir, ahora mismo hay una pelea entre institucionales por a ver quién compra primero para intentar comprar más barato. Básicamente ese FOMO se redució que una vez descontada la noticia con este retroceso, empezarán a comprar masivamente, provocando este último movimiento. Podría estar aquí horas explicándoos análisis técnico, estructuras de rango, etcétera, etcétera, pero a nosotros lo que nos interesa ahora mismo es esta zona de aquí, así que voy a obviar esto. Si queréis que lo repase en futuros vídeos, ponérmelo en comentarios y yo encantado os haré un vídeo. Bien, ahora mismo utilizando un poco el análisis básico, tenemos una estructura tendencial tal que así, que si duplicamos la línea con control C y control V, vemos que también coincide en esta zona de aquí, es decir, es un canal alcista. Se apoyó por la parte superior y ahora mismo está en la parte inferior. Si rompe este punto, podemos ver precios menores. Y a eso es a lo que me refería con que está en un punto peligroso. Es decir, si llega a romper estas estructuras y vuelve a buscar puntos menores, con la subida parabólica que hemos tenido vamos a tener bajadas bastante parabólicas también. Y os voy a enseñar por qué. Para eso lo que voy a hacer es buscar el indicador de volumen, que sería este de aquí, ¿vale? Lo voy a ajustar ahora en un momento con vosotros, pero bueno, que sepáis también que tenéis la versión gratuita aquí en TradingView, ¿vale? Que simplemente tenéis que marcar las zonas que queréis. Este indicador simplemente se adapta solo a los movimientos. Si queréis ver cómo se utiliza este indicador en las estrategias, básicamente tenéis un vídeo en mi canal de la estrategia de trading latino donde lo explico a la perfección. Vale, simplemente para configurar este indicador le quitamos el POC porque ahora mismo no nos hace falta, visibilidad ponemos todo azul porque no necesitamos esas partes superiores del indicador y en roadsides ponemos 200, le damos a OK y como veis ya tenemos este indicador de aquí, ¿vale? Perdonad que también se me olvidaba, en área de volumen ponemos 100, ¿vale? Y lo que vemos aquí es que nos marca en estas olas donde el precio tiene más resistencia y donde el precio rebota, ¿vale? Por ejemplo, donde empieza esta ola de aquí, que sería en esta zona, si nosotros nos marcamos, por ejemplo, con una línea, tenemos esta zona de soporte clara del precio. También vemos que justo en la zona superior es donde termina esta ola pequeña que vemos aquí. Por eso, si nosotros cogemos ahora mismo y marcamos el final de esta ola de aquí, lo que nos delimita también es una zona de rango. Como veis, ya tenemos delimitado el precio en la zona que es. Pero ahora mismo esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa ver es este espacio que vemos aquí. Esta subida exponencial que estuvo aquí fue ejecutada prácticamente sin volumen. ¿Qué significa esto? Que si en el caso de que sigamos rompiendo estructuras como las está haciendo, la bajada que veremos a esta zona de aquí, por lo menos a la zona de los 50-52.000, va a ser también de este tipo, es decir, no tiene volumen de parada, por tanto no tiene ningún tipo de resistencia. Entonces hay que buscarlo en temporalidad menores esta ruptura y en caso de que rompa, por ejemplo, en 5 y 15 minutos, que rompa justo la estructura que vamos a marcar a continuación, pues entonces podemos intentar aprovechar con algún tipo de operación a la baja, por lo menos hasta la zona de los 52, como mínimo a la zona de los 53, ¿vale? Podemos incluso marcar esta zona de aquí, que es posible zona de parada, que como veis en la zona de volumen nos marca la zona superior de este order block, que la vamos a ajustar aún más para clavar más el precio, y como vemos aquí acaba también, entonces vamos a ajustarlo también otro poquito más y simplemente se ajusta el cierre de velas, ¿vale? Tenemos esta zona delimitada que si sigue rompiendo podremos ver una caída hasta esta zona, por lo menos una corrección. ¿Por qué digo que este tipo de corrección coincidiría muy bien y sería muy orgánica para el precio? Pues mirar, si nosotros vamos a FIBO, que básicamente sirve para buscar los puntos óptimos de retroceso en caso de que se rompa la tendencia, si nosotros marcamos esta tendencia que tenemos aquí marcada y la llegara a romper, marcamos nuestro mínimo y nuestro máximo en FIBO y como veis coincide también en esta zona de order block el 0.618 y el 0.66, ¿vale? El 0.618 es el gol del POC, es decir, sería muy interesante justo donde acabo de marcar esta flecha que el precio llegara a consolidar un poco, tuviera un retroceso orgánico, rebotara en esta zona del 618 y luego sí que llegara a continuar a alza o por lo menos que fuera a intentar a romper estos máximos históricos. Los indicadores tipo oscilador, como veis, nos marcan lo mismo, es decir, tenemos esta
esta señal de sell, tenemos este bear, pero aparte lo que a nosotros nos interesa es que tenemos divergencias en el precio. O sea, podemos ver que este indicador forma una montañita justo en esta zona de aquí y que ahora mismo está formando esta última, y esta última coincide con el máximo histórico. Por tanto, el precio sigue subiendo, sin embargo los indicadores están bajando. Esto lo que nos demuestra es la poca fuerza que tiene el precio y la salida del dinero del mercado. Lo mismo pasa en esta zona de aquí, tenemos esta montañita más alta que coincide también con esta zona de order block, pero vemos que ahora está incluso formando esta montañita más pequeña y esta anterior coincide también con este máximo, es decir, otro tipo de divergencia. Ya sabéis que las divergencias son confirmaciones muy fiables a la hora de poder hacer nuestros análisis. Si al final nuestro análisis un poco más bajista se da y justo rebota en esta zona, nosotros esperaremos con orden limits o esperando justo el precio en esta zona para hacer compras en spot de cara a posicionarnos un poco a largo plazo y poder subirnos a lo que parece la mitad de este bull market con todas las garantías. Ya sabéis que esto no es consejo de inversión y que tenéis que hacer vuestros propios análisis. Esta sería la versión un poco más bajista, ¿vale? Pero como buen analista tengo que sacar la probabilidad de ambas opciones. La otra opción que veo es que el precio consolide en esta zona antes de romper máximos, es decir, el precio tiene dos tipos de consolidación, ya sea en tiempo o por retroceso. Por retroceso es la que acabamos de ver y en tiempo es la que es posible que se pueda dar también. Voy a borrar todos los dibujos que veis por aquí para que se vea todo a la perfección. Os dejo esta zona aquí marcada, ¿vale? Voy a quitar un momento los indicadores y lo que voy a hacer es pasar a temporalidad de 4 horas. Ahora mismo vemos que está respetando muy bien esta tendencia que teníamos marcada. Como vemos, rebotó justo en la parte baja de esta ola. Mirar que bien coincide, que bien marcamos el order block inferior, mirar que bien coincide con esta ola. Por eso digo que es muy probable que si baja en esa zona o la primera zona de rebote más fuerte sea esta zona de aquí. Pero bueno, voy a quitar un momento el volumen para que se vea bien, porque ahora lo que vamos a hacer es un poco el análisis técnico. Tenemos que entender que esto es una estructura de rango y la estructura de rango sería tal que así, ¿vale? El rango que ahora mismo está Bitcoin sería este. Os lo dejo aquí marcado para que lo tengáis en cuenta, si queréis marcarlo también en vuestro propio gráfico, pero básicamente lo que vimos aquí fue una manipulación. Lo explico muchas veces a la comunidad y a otros inversores. ¿Por qué sabemos que esto es una manipulación? Pues muy fácil. Si nosotros venimos ahora a los indicadores, lo que vamos a ver es una divergencia también, ¿vale? Voy a borrar estas flechas porque se corresponden a diario y como vemos en esta parte de aquí tenemos estas dos montañitas. Voy a ampliarlo para que se vea bien por aquí. Entonces, esta ruptura que vemos aquí hasta este punto fue válido, pero el problema es que cuando formó estos dos máximos, básicamente sería tal que así, lo que hizo fue producir una divergencia en los indicadores. También lo vemos en la entrada de dinero por aquí, lo que nos indicaba que este movimiento no tenía fuerza y que esta ruptura del rango no era válida. Por eso al final, por teoría básica de rangos, lo que hace el precio es rebotar, reingresar en el rango teniendo un pullback en esta zona, toca la parte media y tiene otro pullback en esta zona. Y como todos sabemos, cuando el precio reingresa en un rango y tiene algún tipo de pullback a la zona de reingreso, podemos aprovechar un tipo de operación, en este caso a la baja. ¿A qué me refiero? Pues muy fácil, voy a borrar los dibujitos por aquí para que no nos estorben y básicamente cuando nosotros vemos este reingreso y este pullback a esta zona de aquí, que básicamente es el pullback a la zona de reingreso, nos posicionamos en la parte alta cogiendo los máximos anteriores, que yo cogería los máximos estos de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparte de respetarme este máximo de aquí, me respeta este máximo de aquí, me respeta este máximo de aquí. Los spikes al final son zonas de manipulación que el precio, como veis, hubo bastante volatilidad porque obviamente estaban jugando los grandes, es decir, estaba comprando BlackRock y vendiendo Grayscale. Obviamente con la capitalización que tiene Bitcoin, el precio se va a mover. Y nada, estos movimientos rápidos simplemente hace que si no tienes un buen análisis, un buen broker con buena liquidez, lo que hace es liquidarte al momento. Entonces, colocando el stop loss en esta zona, buscamos la parte inferior y como vemos, se da a la perfección. Lo mismo podríamos haber hecho en esta parte baja porque al final si buscamos los extremos del rango, es muy probable que lleguemos a tocar el otro extremo, ¿vale? Son operaciones rápidas que podemos ir aprovechando, ya que el mercado ahora mismo está un poco aburrido, no se mueve, lleva unos días un poco parados, es decir, el mercado está en un momento de indecisión, no sabe hacia dónde ir. Entonces nosotros podemos aprovechando haciendo operaciones rápidas de extremo a extremo de rango, que en este caso es un ratio 3,84 y nada más y nada menos que casi un 10%, o sea, bastante bien. Al final, una operación que esta es de varios días, pues por ejemplo, con un por 2, casi nos estaríamos haciendo un 20% de la operación, arriesgándonos un 2,5, que en este caso por 2 sería un 5%, o sea, está bastante bien. Pero bueno, ya ves que toca la parte inferior, va a buscar la parte superior, tiene ese evento de manipulación, reingresa, va a buscar la parte inferior, en la parte inferior retestea esta línea estructural tendencial, iba a buscar la parte superior y ahora fue a buscar la parte inferior. Pero nosotros ahora tenemos que tener en cuenta varias cosas, que básicamente tenemos esa línea en diario por la cual está rebotando ahora mismo el precio. Por eso es tan importante tener siempre el análisis macro bien en cuenta, porque si nosotros no tuviéramos análisis macro no tendríamos esta línea y no sabríamos qué está pasando ahora mismo en el precio. Entonces nosotros ahora mismo lo que vemos es esta mitad del rango con esta línea tendencial, que básicamente voy a dejar marcada esta zona de aquí, voy a marcarlo tal que así, voy a coger este spike para tenerlo también en cuenta. Básicamente la zona amarilla sería esta zona de indecisión
indecisión donde el precio tiene que romper por algún lado. Si rompe por la parte superior y se apoya por el medio del rango, puede ir a buscar esta zona superior. De todas formas, ten en cuenta, nosotros tenemos aquí este order block, que sería tal que así. Marcamos el order block, que es una zona de liquidez donde el precio va a tener resistencia. Lo vamos a ver ahora en temporales menores mucho mejor. O simplemente lo que puede hacer es continuar esta tendencia bajista que está teniendo, ¿vale? O puede también continuar esta tendencia bajista que está teniendo, ¿vale? Puede retestear un poco este triángulo por aquí y terminar rompiendo, absorbiendo esa liquidez y buscando la parte baja de nuestro rango. Si esto se diera así, tenemos que estar muy atentos en esta zona, porque si llega a romper el rango se puede dar el movimiento que comentábamos al principio a la zona del order block de los 53, 52 aproximadamente. Así que hay que estar muy atentos si llega a romper esta zona a la baja y mirar en la parte baja del rango si llega a absorber esa liquidez y le es suficiente para retestear otra vez los máximos, o bien esta liquidez la está absorbiendo y va a romper otra vez a la baja. En caso de que rompa esta zona de indecisión al alza, nosotros, como comentábamos, vamos a marcar un poquito mejor ese order block, que como veis primero vamos a marcar este order block de aquí, porque básicamente voy a coger también este spike para tener delimitada toda la zona, y como veis es la zona de rebote de este order block. Entonces nosotros ya tenemos delimitada una zona de liquidez tal que aquí, que coincide con la parte superior del rango. En caso de hacer alguna operativa a la baja, tenemos ya otra zona delimitada para poner nuestro stop loss, por ejemplo. Mirando la estructura un poco más básica, yo acabo de marcar esta tendencia bajista, y hasta que la rompa no vamos a ver ningún tipo de subida hasta esta zona. Como veis, tengo marcadas dos líneas por una simple razón. Al final las tendencias no son líneas exactas, sino que son zonas posibles de rebote. Por eso yo tengo marcada esa zona para tener también delimitado, por ejemplo, los spikes o esas zonas de manipulación. Y ya para terminar este análisis, simplemente comentaros que estamos en fin de semana. Puede ser que este fin de semana se dé tranquilo en esta zona de indecisión, como mucho que baje a esta zona. Sin grandes movimientos volátiles, veremos el domingo, que es quizás el día por excelencia en el fin de semana donde el precio tiene más volatilidad, pero como vemos, los indicadores no se decantan por ninguna zona de sobrecompra ni de sobreventa. En esta zona tampoco se decanta por ninguna zona de sobrecompra y sobreventa. Tampoco vemos ningún tipo de divergencia. Entonces ahora mismo, como sabéis, debemos esperar a ver hacia dónde va el precio, porque en la mitad de los rangos no se debe operar, ya que en la mitad del rango básicamente hay un 50% de posibilidades de que llegue a la parte superior y otro 50% que llega a la parte inferior. Y como sabéis, operar simplemente es jugar con las probabilidades a nuestro favor para sacar una rentabilidad constante. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este análisis de Bitcoin. Si es así, dejadme un buen like. La próxima semana os vendrán vídeos muy interesantes y vamos a estar muy atentos del precio de Bitcoin a ver qué decide hacer. Si hay algún tipo de oportunidad en el mercado, no os preocupéis porque os avisaré por aquí, y si es un poco más a corto plazo, también os dejo mi Instagram en la descripción, porque ahí es donde subo más o menos las operaciones un poco más rápidas, ya que si es una operación muy rápida en 5 minutos no puedo subirla a YouTube, porque cuando esté subida básicamente ya se dio. Entonces, a través de las historias de Instagram os hago un análisis un poco más a corto plazo para que estéis siempre informados. Con todo esto, nada más que decir, un abrazo a todos, buen fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.